En mi intervención principalmente yo quiero que ustedes entiendan más o menos el contexto de Bolívar. Bolívar está dividido en tres circuitos, principalmente el circuito más grande es el Caroní, donde está se llama Circuito 2. Allí hay tres candidatos principales, que es donde yo me ubico con la fórmula que el MAS pudo elaborar. Esa elaboración llevó a que pudiéramos llegar a una alianza con Partido Ecológico, el Partido Laborista, que es el PCL, Socialismo y Libertario, es un partido laborista, y el MAS. Por supuesto, la tendencia interna del partido se acerca mucho a la realidad del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene esas características también de movilidad en lo político que se ubica en lo laboral con el tema de las empresas básicas, el tema ambiental, porque bueno, es una zona que está bastante formada por la selva, etc. Y el tema juvenil, que después de las protestas del año pasado tomaron bastante fuerza, y la dinámica política juvenil también agarró bastante cuerpo, y hoy en día el MAS dentro del Estado tiene una preponderancia bastante fuerte, y las personas escuchan el análisis político del MAS a nivel juvenil y a nivel de partido. Por supuesto, los retos, como lo decía Eric, son los mismos en todo el país, es recurso contra ideas, creatividad y también voluntad política. Nosotros contamos con el grupo de activismo del MAS, y también contamos con grupos que se adhirieron a nosotros con el tema de la alianza. Claro, las alianzas, como en todo el país, los partidos políticos sufren de la desorganización y la desmovilización de grupos, y sus juventudes no son activas. De hecho, los partidos que están integrados a nosotros tienen juventudes, pero para la profundidad del análisis político del partido, del MAS en este caso, y la intención del MAS de despolarizar, no la encuentran todavía en la práctica. Por supuesto, nosotros hemos servido de guías políticos para poder hacer que el criterio se multiplique. En ese interín de la política del MAS en el Estado, tenemos una región que es bastante fuerte, que es el sur del Estado, donde queda Upata, donde está toda la zona rural y la más apartada del Estado Bolívar. Allí lo que se ve principalmente son comunidades indígenas, en donde la minería ilegal es la norma. La Guardia Nacional establece sus controles de frontera y de alcabala, pero no dan protección. Hay un costo elevadísimo de la vida. O sea, si en sí mismo Caroní es uno de los municipios más caros del país, y ustedes lo pueden ver cuando vayan allá, se van a las minas o a las zonas del sur del estado y van a sentir que todo es más caro, porque allá se comercializa no con bolívares sino con oro. Eso allá entonces es más fuerte todavía, porque tienes ese filtro económico que a los candidatos del sur no les permite atravesar una situación geográfica que es bastante difícil, porque bueno, llegar a un pueblo de eso es súper, es muy arrecho. Entonces, bueno, la visión política del partido en el Estado Bolívar ha calado mucho. ¿Por qué? Porque el debate político en el Estado Bolívar no es como en otras regiones del país, que quizás, bueno, siempre lo hemos discutido los compañeros, que las características de Bolívar no es la misma, porque en Bolívar pareciera que las personas que están en instancias de poder y que además tienen puestos dentro de empresas productivas y empresas del Estado, tienen una visión de progreso más cercana a la realidad, porque aportan para eso. Y a la hora de nosotros hablar del diálogo, sonaba muy difícil tratar de contextualizarlo, y muchos grupos nos decían, por lo menos en los universitarios, que es el fuerte juvenil, nos decían, hermano, ustedes están equivocados. Y recuerdo una conversación con algunos activistas de EVP, de Voluntad Popular, con los que siempre tuvimos diferencias, pero no nos apartamos del debate, que me decía, a ver, yo estoy de acuerdo con la reconciliación, pero después que saquemos al gobierno con violencia, después nos reconciliamos. Bueno, yo le dije, bueno, lo respeto y podemos desgastarnos aquí diciendo que los dos tenemos razón, porque en realidad los dos tenemos razón. A fin de cuentas, después de una confrontación violenta,
tendremos que reconciliar. Pero, por supuesto, asumiendo la responsabilidad de conciencia y la coherencia que venimos manteniendo en estos últimos tiempos desde esta organización, quisimos mantenernos en la línea de que la violencia política y social no puede ser la característica principal de la sociedad venezolana. Por supuesto, yo soy un joven que le gusta la política, soy activista, motivo, etc., pero no me gusta la violencia. Y ahora que entiendo que la violencia política es el principal problema de todo el país, prefiero seguir por la línea no de comeflor ni nada, porque también tengo mis encontronazos, pero sí ser protestatario y directo en el debate. En el tema político, el MAS está sufriendo en todas las estructuras que hemos creado, desde las fundaciones que tenemos hasta las organizaciones universitarias y los contactos con los gremios sindicales, la descalificación que se sabía que se iba a venir. No solo por ser masista, eres estigmatizado de cualquier otra cosa con el tema de, ay, ustedes son divisionistas, ustedes son de derecha, ustedes son de izquierda, etc. Y el debate lo hemos puesto, a diferencia de algunos compañeros que también dicen, y por lo menos tuvimos ayer la conversación que tuvimos, y es interesante poder hacer eso en este momento. ¿Por qué? Porque en las reflexiones que hablábamos, en las características del Zulia o de otros estados, cuando alguien te descalifica, lo natural es que yo me vuelva igual y descalifique y caigo en la confrontación, pero por un sentido, y es algo que quizás lo interpreten así algunos, el sentido es que si yo no descalifico de la misma manera, me veo disminuido frente a él. Pero ¿frente a quién te quedas disminuido? Eso es lo que o lo que deberíamos cuestionar cuando nos descalifiquen como organización. Porque en principio, si la mayoría de las personas que son los arrechos están de acuerdo con el diálogo y la reconciliación, los pocos que son los radicales no nos pueden disminuir a nosotros y desmovilizarnos. Y esto lo quiero explicar también. Gralber Mora es consejero de extensión de la UCA Guayana, o sea, la máxima autoridad de la UCA Guayana. Es masista y además es el fundador de Oxígeno. Pero dentro de nuestra universidad la polarización es igual que el país. Hay gente de BP, no hay mucha gente del chavismo, pero sí hay unos cuadros, y los de BP parecen más chavistas que cualquier otra persona, porque son de ese tipo de personas reaccionarias, que todo es vísceras y confrontación. Y hace poco, también vinculando a mi familia con el tema de la reconciliación y el diálogo, mis papás son promudistas, o sea, están enfocados en su vaina, pero creen en el planteamiento del partido. Y hoy se dio una discusión en la que estaban hablando dentro de la MUD sobre el MAS, porque nombran a Julio Vázquez, que se llama mi papá, y ellos dicen, bueno, tú no eres candidato del MAS, no, es mi hijo y tal, bueno, ajá, y entonces, ¿qué? ¿Por qué tú estás aquí? No deberías estar apoyando a tu hijo. Y mi papá le explica, no, vale, yo soy de la MUD, pero ustedes han entendido el tema del MAS, o sea, lo que está hablando el MAS. No, pero no nos importa porque eso es chavismo y no queremos nada con ellos. Entonces mi papá comenzó a argumentar como un masista, y eso le costó la defensa de esta política, o sea, en términos técnicos, porque no habló como un radical, sino explicó, mira, el diálogo es la función que la asamblea tiene que ejercer, y además que tiene que ejercerla, nosotros tenemos que ser actores de diálogo. ¿Por qué? Porque somos en esencia demócratas, y si estamos en partidos políticos, nos atrevemos a hacer esto, y a cuestionar ideas. Ojo, ¿qué le hicieron a mi papá? Le dijeron, nada, fuera de aquí. Bueno, en principio, la política del partido le está sirviendo a muchos actores que no son masistas, que están planteando también cambios desde sus propias estructuras, que tienen visiones dentro de sus gremios, que tienen profundidad dentro del discurso y el análisis político, a tomar los cuestionamientos que el MAS le hace a la política nacional y evitar la violencia para ser escuchado, en principio. Entonces, Bolívar y la juventud del Estado estamos activos con la política del partido. Creo que no podemos adelantarnos a los hechos. El 6 de diciembre habrá un resultado que, como decía Eric, va a ser positivo para la organización, pero más que para la organización, para los actores democráticos, que quieren que un sustento y un insumo que tiene tanta fuerza, que tiene que ser también maquinado y elaborado por nosotros, tenga más proyección y que nosotros podamos mantenernos firmes sobre eso. Por supuesto, los retos internos son emocionales. Hay gente que te dice,
eres feo y tú te desmovilizas, te quedas callado. O eres divisionista y ¿qué es lo que hace la mayoría? No sale a la calle por miedo. Por ejemplo, nosotros como juventud, yo no sé si tú lo has percibido, cuando vamos a la calle nos encontramos que todo el mundo nos acepta lo que le demos. Y el imaginario que ha construido la MUD para desmovilizar también hacia el chavismo el acercamiento, que es lo que dicen principalmente, no te metas para el barrio, porque en el barrio te van a fundir a plomo. Pero hermano, nosotros nos hemos metido al barrio y a nosotros no nos ha pasado nada. Lo más que nos han dicho es, no, soy chavista y cristiano. O sea, yo creo que es el chavismo. Los de la MUD sí están en una onda, hermano, que, gracias, Julio, que parecen otra cosa. Entonces, muchas gracias y...